Manuel Cañete. Señor Manuel Cañete, toda una institución dentro de la comunicación nacional. Y si decimos señor, tenemos que escribir con mayúscula. Toda una estampa paraguaya, don Manuel Cañete. Hay que tomar pequeña, pues no ya llevo peteo cada hija, y tema ya tenemos de verle. Difusor del folclore paraguayo a través de la radio, la televisión, los festivales. Por cuántos años, presentador exclusivo en la curva de Noche del Paraguay y diferentes festivales. Así que, de la mano del director del Ateneo de la Mujer Paraguaya, ¿quién le entrega este reconocimiento? Muchas gracias. En nombre de la Agremiación de Poetas y otras actas del Duque, siento una satisfacción inmensa de que un compañero de sueños, un compañero de ideales, esté recibiendo un homenaje de una institución bastante renombrada. El compañero Manuel Cañete casi toda su vida estuvo vigente tras la música paraguaya y tras la lengua guaraní. Tiene tantos datos guardados en el corazón, los pasares de los músicos en la curva y otros lugares hacen de que este compañero viva el folclore paraguayo. Han elegido y seleccionado bien. Felicito a la institución que ha hecho ese trabajo, porque lo merece el compañero Manuel Cañete. Felicitaciones para todos. Sí. Hay que destacar que el señor Martín es el presidente de APOAL, Asociación de Poetas y Artistas Luqueños. ¿Es así? Donde es miembro también el señor Manuel Cañete, homenajeado en esta 24ª edición del Festival del País. Hacemos efectiva la entrega del reconocimiento del Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, mención de gratitud y reconocimiento a Manuel Cañete en la 24ª edición del Festival del País. Un reconocimiento a una trayectoria cargada de paraguayidad, de patriotismo, de renuncias, de sacrificio y por sobre todas las cosas de un apoyo incondicional a los nuevos valores. También recibe otro reconocimiento por la constante difusión del arte y la cultura paraguaya. Igualmente es del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Festival del País. Daikatuya ya joco caraío niegre, joco y relija de cuaraponaje. Juan Manuel Cañete, con el respeto debido, yo le atasco, si me permite, su reconocimiento y para que usted dirija las palabras de circunstancia. Daikatuya hombre upao ñan en estado de coba tapiza cuera. Ña hombre uana chico de cámara, mo upao y va de pajae. Amba isha baña pegar andaba. Año ni guaraní eba tuisha beba oyere ko amu ejendareje toripape. Esta vez lleve ñanetame do yere ko su oyere ko hamaisha. Añande ni ha ana ese. Ñande ka kwa mi beba ñame ara ñandera y cuera pe envía pora ñaneñi eru pibe. Ñahendu cabo su cuera ñaneñi guaraní e ka to hamaisha o mo tuisha esta. Ñanene tanto y se iterei. Estamba de mohasa, que estamba de obre coge nonnea, y catuña motuisha, ñañija ara ese, jaupeo peñija aguazú, yayapuana, ñaneme cuera de ñañangareco, tajesain, tajore, jato cacuape, ñapetu umema epona, jato iguape gembiapo, y catu amaisha, o ya pogenda guenseite, o ese cata pisacuerape, y catuja tuisama ella ya puñanetame, hañanetame.
Upera pepe mi chepeti pa kumbe kumi. Apepe te ikaria areniria esa yesupe. Oye pa rayo tu pa mi va después festival del Caranda ube limpio. Upepe le me acuñó un día ahí. Upepe se llega a tu ceja hasta pisacuera omba de pujo por ahí. A la patria paraguaya debemos darle toda nuestra energía y todos nuestros cuidados a nuestros hijos para que ellos sean nuestros representantes fieles, correctos y decentes desde el presente y no para el mañana. A la organización por este privilegio que me brindan. Soy un soldado de la patria y la cultura es la más representativa de una nación en cualquier parte del mundo y debemos fortalecerla. A cada uno de los compañeros del arte, en la música, en la danza, en la poesía, en donde nos hemos encontrado, siempre me han brindado un privilegio muy especial. Muchísimas gracias a este encuentro, el Festival del País, al Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay y a ustedes por estar presentes hoy. Sigamos apoyando a nuestra patria a través de la cultura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas felicidades, aunque solicitamos la presencia de los familiares de don Manuel Cañete para la correspondiente foto. Es un pedido de la organización. Bueno, solicitamos entonces respetuosamente a los familiares que le acompañen acá al Papaguazú. Que venga esa que no quiere salir en la foto con su abuela. Naren, ven aquí. Naren, vení. Y aquí está solamente una tercera parte de la familia. Esta ITV y la visita al escenario de Pilar Opaira. También quisiera agradecer muy especialmente a varios artistas que están aquí, que vienen a participar y a compartir este encuentro muy especial. A Rubén Ortiz, un directo amigo, un artista paraguayo que en Luque conformaron un afiatado grupo musical y que actualmente reside en España. Vino de paseo y lo estamos teniendo ahí. Dentro de un rato vamos a tenerlo también aquí en nuestro escenario. Los hermanos Flechas también están presentes. La turma de Stephanie, que de Pedro Juan Caballero se comprometió a estar también en este encuentro, no pudieron venir por la inclemencia del tiempo, pero ya llevo yo hizo que otro festival de abuelos mamá. Muchísimas gracias a ustedes. Fidel, este compañero, de como un hermano Fidel, Festival Ajapegui, Festival de Solidaridad. Miriam Fidel, te nombré. Muchísimas gracias por ese privilegio de la amistad. Honrar a los cultores populares es hacer patria. Y es lo que está haciendo el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Honrar a esta personalidad de la comunicación, difusor del folclore, y con quien justamente cerramos este acto protocolar de homenajes con esa salva de palmas que son sus aplausos y que se eleva hasta el cielo, pidiendo bendiciones para él y para cada uno de ustedes, señoras y señores. Muchas felicidades. Muchas felicidades a la familia. Tienen un oro realmente fabuloso, don Manuel Cañete, un ejemplo. Vais a ir con el caquito a don Manuel, pero esa joven de invitarnos a subir ahí, ara. Por eso, soy linda de querer. Gracias, presidente de Apoal, el señor Ocampos, gran compositor. Hizo una música a tu Nueva Londres, Martino Campos. Muchas gracias por la presencia. También, si el señor Rubén Ortiz se encuentra